8 minutos, 8:38 en Punto Noticias, primera emisión. Tenemos el gusto de saludar con Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA. ¿Cómo está, don Nicanor? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos, gracias por su apertura. Le saludamos, Alexis Moncayo, y quien le habla, Licenia Espinel. Yo quisiera su evaluación de lo que está pasando en el país con esta incertidumbre en cuanto a los resultados de quién va a ser el candidato que pase a la segunda vuelta electoral y que se dispute la presidencia de la República con el señor Andrés Arauz, claro ganador de la primera ronda, con una diferencia bastante importante respecto a los dos candidatos que se disputan ahora el segundo lugar, que en este caso Guillermo Lasso y Yacu Pérez. Un Yacu Pérez que ya se daba por victorioso hasta hace pocas horas, un Guillermo Lasso que aparentaba tranquilidad, ahora aparenta seguridad, pero no sabemos todavía los resultados. Hay funciones del Estado que han decidido inmiscuirse en el proceso electoral y presionar al Consejo Nacional Electoral para que los publique, pero tienen todavía tiempo para hacer su trabajo. Hay 10 días para que presenten estos resultados, pero ¿cómo evalúa usted el manejo de esta parte del proceso electoral? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que me dan una vez más, siempre a las órdenes, para compartir mi pensamiento, mis ideas, mis conocimientos con la ciudadanía. Quiero partir que lamento profundamente lo que usted acaba de mencionar, de que otras instituciones del Estado, en un momento tan crítico que vive el Consejo Nacional Electoral por las circunstancias numéricas que se están dando, se inmiscuyan y ellos hagan un exhorto al Consejo Nacional Electoral. Con ese exhorto lo que están diciéndole al país es que están preocupados por lo que pasa en el Consejo Nacional Electoral. Y en el Consejo Nacional Electoral sucede lo que acontece cuando existe una tan reñida disputa entre dos candidaturas. Eso se ha visto en muchos países y el único error que pudo haber cometido el Consejo Nacional Electoral es que el día de la noche del domingo, cuando dio el resultado del conteo rápido, debió solo anunciar el ganador, que era el señor Andrés Arauz, con el 32 y algo más por ciento, y decir que en el segundo lugar y tercer lugar había un empate técnico, por lo cual no podían decir quién era el que iba a segunda vuelta y que se podría dar ese resultado solamente cuando se hayan escrutado absolutamente todas las actas. Ese error, economista, perdón, antes de cerrar el tema, ese error del domingo cuando se presenta el conteo rápido, ¿es un error involuntario o es un error que tiene que ver o se origina en la discusión política por quiénes son unos y otros? Porque además hay algo que lo comentábamos con Licenia y no hay que perder de vista, y es que en este Consejo Nacional Electoral hay consejeros que responden a organizaciones políticas plenamente establecidas. Mire, eso de que pertenezcan a organizaciones políticas no llama la atención. Casi en todos los organismos electorales, y yo soy partidario de que las organizaciones políticas estén representadas en el CNE. Lo que no pueden estar es representadas por dos organizaciones. Debería ser como en la época en que yo fui presidente, que eran las 7 organizaciones más votadas de la última elección las que participaban en el Tribunal Supremo Electoral. Pero no va solamente por la afiliación política, porque obviamente lo que usted me está diciendo es que la ciudadanía fácilmente podría corregir que la presidenta, por provenir de Pachacútec, dio por ganador a Yacu Pérez, y que a la media hora el señor Enrique Pita salió a mencionar de que se había ampliado la muestra del conteo rápido y que se veía que el ganador iba a ser Guillermo Lasso. Entonces fueron errores que cometieron ellos y que golpea en la conciencia nacional por esta vinculación política. Pero son errores que no pueden magnificarse por parte de los candidatos. Mire, en esto ni el Pachacútec ni creo son nuevos en este tipo de cosas. Y ellos saben calcular y saben qué es lo que está sucediendo. Ellos sabían muy bien que mientras se transmitía el día domingo los resultados y que iban estrechos, estaban quedando alrededor de 4.000 o 5.000 juntas rezagadas que se la llama con novedades. Es decir, que esas 5.000 o 4.000 actas no se habían sumado al total que estaba apareciendo.
Y esas actas correspondían a todo el país. Pero en la experiencia que tenemos en el Ecuador, lamentablemente en la costa somos, parece, más descuidados para hacer el trabajo. Y no sucede solamente ahora, sucede desde muchísimos años. Yo fui presidente en el año 2002 y tuvimos las elecciones seccionales del 2004 y aconteció lo mismo en Guayas, en Los Ríos, en Manabí, en Esmeraldas, que se quedan una cantidad de actas que llegan mal sumadas, que llegan mal elaboradas, que llegan con deficiencias y que tienen que ser sumadas. Para que tengan una idea, en las elecciones del año, creo que era 2000, vendría a ser 2016, 2015, cuando fueron a la elección de Jimmy Jairala, la última elección 2014, las seccionales. 2014, pero muchísimas gracias. En las seccionales, en Guayas, el señor Jimmy Jairala le ganó a el señor César Arrón, que era candidato por el Partido Social Cristiano, le ganó 55-38. Y en esa ocasión, yo era delegado por el señor Jairala, me había solicitado que de delegado al Consejo Electoral, se abrieron 3.000 urnas, se contaron los votos de 3.000 urnas en aquella ocasión. Fíjese usted, con una diferencia tan grande. Entonces, esto de que se hayan quedado en Guayas más de 2.000 urnas por abrirse porque estaban mal hechas las actas, porque habían inconsistencias, es muy regular. Lo mismo en Manabí, etcétera. Por eso usted ve que los que primero terminan de hacer toda la revisión de actas son de la Sierra y del Oriente, donde por naturaleza y por historia los trabajos que hacen las mesas electorales lo hacen en mejor forma. Y eso no tenemos por qué estar ocultándolo. Entonces, si el señor Lasso sabía que tenía una diferencia tan pequeña en contra de él, y sabiendo que le faltaban más de 2.500 mesas en Guayas y otras en Manabí, en Los Ríos, en Esmeraldas, donde él ganaba, tenía cerca de 3.000 actas, en donde él sacaba una ventaja de 30 votos aproximadamente por mesa, él sabía que iba a superar a Yacu Pérez. Y Yacu Pérez y Pachacute, que también saben, no es que no saben, saben y tienen su información, son organizaciones políticas ya con muchos años, y sabían que esto iba a acontecer. Lo que sucede es que están jugando porque el señor Yacu Pérez, él sabía que iba a perder. Lo que sucede es que tiene que ante sus seguidores decir que ha peleado hasta el último. Eso sucede aquí y en otros países en donde el que pierde por estrecho margen tiene que pelear hasta el último, porque si no, ¿qué es lo que sucede? Que enseguida viene, ¿qué es lo que piensa la gente? Ah, pues, si ya Yacu Pérez no pelea por sus votos, lo compró Lasso, ya le pagaron, por eso no pelea por sus votos. Entonces, estamos en una situación que ellos sabían muy bien lo que iba a suceder, por eso el señor Lasso tenía tranquilidad obviamente de que iba a segunda vuelta, pero obviamente que tenía destrozado su aspecto, sus ánimos, porque había quedado tan lejos del ganador de la primera vuelta, o sea, eran pues ya 12, 13 puntos de diferencia, y él había alcanzado apenas el 19%, y lo que va a alcanzar alrededor del 19%, y obviamente que le impactaba mucho más, porque era una alianza entre el Partido Social Cristiano, y creo que en la última elección sacaron el 1,27 y el otro el 17%. Entonces él contaba de que iba a tener una cantidad de votos suficientes en la provincia del Guayas especialmente. Y en otra prueba más de que los votos no son endosables, economista. Sí, pero en los sueños de los que hacen alianzas sucede eso. Y fíjese usted que en la provincia del Guayas, en donde es la alianza fuerte del Partido Social Cristiano, el señor Arauz alcanza más del 42%, y lo que el señor Lasso alcanza es el 25% en la provincia del Guayas, y lo mismo en la ciudad de Guayaquil, si la vamos a particularizar. Entonces, lo que usted dice, los votos no son endosables. Y mire, algo que es más de fondo, no nos vendieron a los ecuatorianos aquello de que nos quisieron encasillar entre correístas y anticorreístas. Yo lo he repetido siempre desde cuando estábamos antes de la primera vuelta, y creo que en este mismo medio, de que en el Ecuador nos querían decir o eres correísta o eres anticorreísta.
eso no tuvo asidero, porque los ecuatorianos votaron por quien les consideraron que les gustaba su propuesta o les gustaba su manera de ser, les gustaba esa candidatura o se inclinaba con sus principios ideológicos. De ahí la recuperación de la izquierda democrática. Si la gente que vota por izquierda democrática, que el señor Herbas ni es afiliado a la izquierda democrática, entonces la izquierda democrática con sus 18 asambleístas que va a tener es una posición sólida partidista, a diferencia del señor Herbas. El señor Herbas es un candidato de la izquierda democrática que no es ni afiliado. Entonces, ustedes van a ver que especialmente en la sierra se recupera esa votación que siempre tuvo antiguamente la izquierda democrática y la democracia popular, que significan el centro derecha y centro izquierda de la sierra. Y la costa, que fue la más radical en hacer una campaña de anticorreísmo, de odio, de descalificar a todos los que pensaban alrededor de la candidatura del señor Arauz, han terminado donde están, en el 19% del país. Y quienes pensaban en otra línea de centro izquierda que fuerte, que había demostrado en octubre del 19 sus protestas y que había evitado que se den peores situaciones económicas en el país, tuvieron su repercusión y ahí están. Está el MPD, está el movimientos de izquierda y está Pachacútec, que por separado siempre alcanzaban el 1, el 5, el 10%. Ahora han alcanzado, los dos hubiesen alcanzado por separado el 10% y ahora han alcanzado una votación mayor por las otras agrupaciones. Y también que el pueblo, todos ellos, los que votaron por Yacu Pérez, sabían que Yacu Pérez no iba a entrar a la segunda vuelta. Ni siquiera que iba a entrar a la segunda, peor que iba a evitar el triunfo del correísmo. Es decir, no votaron por ser anticorreístas, sino porque les gustaba esa tendencia política y ese candidato. Los que votaron por Herbas sabían que Herbas posiblemente ni entraba a la segunda vuelta. Lo votaron a sabiendas de eso y peor que iba a evitar que regrese el correísmo. Entonces votaron por su conciencia. Entonces aquella idea que nos vendieron entre o somos correístas o somos anticorreístas no caló. Porque ese 19% que ha sacado el señor Lasso, le aseguro que máximo un 5 o un 8% corresponderán a aquellos que tienen su corazón lleno de odio, llenos de rencores, llenos de aquella campaña, aquello que demostraron en la campaña de anticorreísta y que no les importa el país, sino que no vaya a triunfar nuevamente el correísmo. Economista Moscoso, estas denuncias por parte del candidato Yacu Pérez de supuesto fraude, incluso de iniciar acciones legales concretas en contra de hasta observadores internacionales, de movilizar a su gente para vigilar el conteo de los votos, para defender su eventual paso a la segunda vuelta, ¿no tendrían razón de ser con todo lo que usted ha explicado hace unos instantes? Vea, esto no tiene razón de ser, igualito que no tuvo razón de ser en el año 2017 la protesta del señor Lasso. El señor Lasso presentó una cantidad de cajas vacías y nunca presentó las actas en que decía aquí me han robado y acá no me han robado. Los señores de Pachacútec, de lo que se ve en la prensa y de la información que uno tiene por ser allegado a estos sistemas electorales, están presenciando la apertura de las mesas en todos los consejos provinciales electorales. Si se instalaron 20 mesas, pues hay 40 miembros de Pachacútec observando las mesas. Y también lo hay de Lasso, y también lo hay de Herbas, y lo hay de UNES. Es decir, hay 4 testigos de partidos políticos, están las fuerzas públicas, están las Fuerzas Armadas vigilantes de las cosas, los empleados del Consejo Nacional Electoral, están verificando cada una de la apertura de las mesas. Entonces, ahí pueden ver los resultados. Si ellos encuentran, por ejemplo, ahí, que los votos, se nota que no son los votos originales, entonces ese tipo de denuncias la hacen en la misma mesa. En la misma mesa, cuando usted abre y ve que todos los votos están planchaditos, por ejemplo, que no están doblados, entonces quiere decir que han puesto otros votos que no eran los originales, ¿correcto? O si usted encuentra demasiada diferencia entre la sumatoria de la acta mal hecha con la nueva acta que se realiza. Y ellos tienen las actas, porque todos tuvieron delegados.
Y si no tuvieron delegados, pues podrán solicitar a alguien que les preste, que les dé actas. Pero yo siempre he advertido, el que no tiene delegados en la mesa después no tiene cómo quejarse, porque en la mesa es que se hace el acta. Economista Moscoso, de acuerdo a eso, entonces, con lo que usted nos acaba de referir, el hecho de que todos los delegados de las organizaciones políticas implicadas en este proceso electoral están vigilantes, están ahí expectantes, presentes. Los indicios de fraude, las pruebas de fraude, ¿cuáles podrían ser? Porque el relato de Pachacutic es que en efecto a ellos les están haciendo fraude. ¿Cuáles podrían ser las pruebas que podrían presentar ellos para precisamente denunciar el supuesto fraude? Mire, ellos han solicitado la apertura de las urnas en Guayaquil, en Guayas pidieron, ¿no? ¿Qué resulta si usted ve que la tendencia que ya existía de casi el 95% de actas que se ingresaron, ¿verdad? Cuando se ingresaron el 95% de actas y se habían ingresado el 90% de las actas de Guayas, la tendencia de Guayas era 25% Lasso, 8% Yacu Pérez. Correcto. Quiere decir que en cada mesa aproximadamente tenía 60 votos el señor Lasso y en cada mesa tenía aproximadamente 16 votos el señor Pérez. De ahí que al hacer el cálculo fácil, porque es muy fácil de hacerlo, el señor Lasso sabía que iba a ganar. Entonces luego yo escuché que el señor Yacu Pérez solicitaba que se abran las urnas en Guayas. Entonces, si se abren las urnas en Guayas ahora, las que se estaban mal hechas las actas y que están contando los votos, y sale la misma tendencia que estuvieron en el 95% de las mesas, ¿qué es lo que podemos reclamar, pues? Si ahí está demostrado que el resultado que está votando es el mismo, puede ser diferente si el resultado que ahora vota sería que, por ejemplo, tiene el 50% el señor Lasso y el 5% el señor Yacu Pérez. Entonces ahí sí estaría, algo pasa aquí, porque no está corriendo al mismo dato estadístico que ya tenemos con el 95% de las mesas. Entonces ya esa es una tendencia clarísima. Por eso lo comparo. Fíjense ustedes cómo da la vuelta el mundo. Y en el tema electoral es muy rápido. En el 17 estaba haciendo la misma protesta el señor Lasso y nunca presentó una prueba. Presentó cajas vacías. Dijo exactamente lo mismo que está diciendo Yacu Pérez ahora, lo dijo Lasso. Y en esa ocasión a Lasso le dijeron, a ver, venga para abrir las urnas. Y en Quito... Se abrieron en el Coliseo Rumiñahui. A mí invitaron que vaya a testificar, tuvieron la gentileza el CNE de aquel entonces, de invitarme que vaya a ver. 5,000 mesas se abrieron. ¿Sabe cuántos delegados envió, creo, a ver la apertura de las mesas? Ni uno. Ni un solo delegado envió. Ahora, economista, porque en ese momento él ya dijo, ¿sabe qué? Quiero que me abran todas las mesas. Ya fue una locura. ¿Y por qué? Porque él sabía que iba a perder, pero quería dejar en el ambiente de que le hicieron fraude y que para las próximas elecciones pues él iba a vengar del fraude, pero mire, quedó peor que en las elecciones anteriores. Ahora, economista, el día de ayer varios representantes de Pachacutic dieron una rueda de prensa. Estoy tratando de buscar el link exacto, pero bueno, no tengo el link, pero tengo la captura de lo que fue la rueda de prensa de ayer, en donde decían, a ver, están haciendo fraude electoral, nos han perjudicado con más de 100,000 votos, es un perjuicio a los 17 millones de ecuatorianos, vamos a pedir que se vuelvan a contar voto por voto, si ellos no lo aceptan, vamos a pedir la anulación de estas elecciones. ¿Hay posibilidad de ir a ese escenario caótico, catastrófico de anular el resultado electoral? Le acabo de mencionar que en el 2017 el señor Lasso pedía que se abran el 100% de las urnas. ¿Se recuerdan? Ustedes sin duda se van a acordar. Él pedía la apertura del 100% de las urnas. Eso es casi pedir que se anulen las elecciones y que se cuente de nuevo. Entonces, lo que están diciendo de que se anulen las elecciones, las elecciones se anulan solamente cuando no se realizan en la fecha indicada, en el lugar indicado, y pues incluso solamente una elección que no se ha podido llevar en más de un 30% de la votación
es que se la puede anular. No existe ninguna razón por la que se anulen las elecciones. Incluso cuando ya ellos hablan de eso, es porque sin duda no tienen las pruebas que puedan presentar para pedir que le recuenten una mesa, para pedir que le recuenten otra mesa y tratar de reversar ese valor que ahora ya va por alrededor, creo, de 15.000 votos de diferencia y que terminará entre 25 y 30.000 votos. Eso ya lo sabíamos desde el día, desde el día lunes, ya sabíamos en dónde iba a terminar esto. Economista Moscoso, se corre el riesgo de que por presión, sea por la movilización indígena, sea por este acoso que han hecho varias autoridades del Estado, como el mismo presidente, como el Contralor, como la titular del Consejo de la Judicatura, entre otras, para que se apresure la difusión de estos resultados. ¿Usted cree que el Consejo Nacional Electoral, sus autoridades, vayan a ceder a este tipo de presiones y terminen publicando una cosa que no sea la que está en la voluntad popular? El Consejo Nacional Electoral ya está terminando las elecciones, ya tiene que terminar con los resultados, que está a pocas horas de hacerlo. Sería terrible para ellos y yo no creo que ellos vayan a aceptar este tipo de presión. Ese tipo de presión que están haciendo es muy malo para el país. Mire, lo podemos comparar con lo que hizo la OEA en Honduras primero y después en Bolivia. ¿Qué es lo que hizo la OEA en Honduras y en Bolivia? Apresurar a decir que en Honduras de que había fraude. Y en lo mismo en Bolivia. ¿Y en qué terminaron esos países? Honduras hasta ahora tiene gobernabilidad, un lío terrible con el presidente electo, por culpa de que extraños a la elección se quieran inmiscuir en ella. Entonces, esto es muy grave para el país, que estas autoridades inciten y presionen al Consejo Nacional Electoral. Pero no es nuevo. Este Consejo Nacional Electoral ha venido siendo acosado desde el momento en que el Contralor solicitó la anulación de los 4 partidos políticos. Ahí ya el gobierno que tiene a la Contraloría a su mando, prácticamente, ya estuvo con una fuerte injerencia. Y no olvidemos que en esos mismos días que los tenían amenazado al Consejo Nacional Electoral, que si no eliminaba a esos 4 partidos, los destituían a ellos, la Fiscalía los estaba llamando a las 2 damas que forman el Consejo Nacional Electoral a que rindan versión sobre hechos de un individuo que había trabajado en esa institución y que había ido a cometer delitos en otro lado. O sea, algo absurdo en un año electoral. Entonces, ese tipo de presiones no se pueden dar y es criticable que esas autoridades, altas autoridades del Estado, hayan asumido esa posición. Muchísimas gracias al economista Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA, que nos ha acompañado en esta entrevista. Gracias, economista Moscoso, que tenga un lindo día. Muy amable, economista. Gracias, muy gentiles. Muchas gracias, a la orden. Muy amable. Ya son las 9 en punto, Alexis, tiempo de finalizar nuestro espacio de entrevistas, nuestro noticiero. Tenemos, 9 con 1 minuto, Carlita me está haciendo allá, me deben 1 minuto. ¿Qué fue? Te dice, ¿qué fue? ¿Qué fue? Ya están listos para seguir con nuestra programación. Ya viene enseguida 7F con Carla y con don Andrés, que están ya ultimando los detalles para compartir con ustedes su agenda de trabajo durante esta mañana en 7F, Alexis. Está muy bien. Buena dupla han hecho, ¿no? 7F. De aquí se van de largo ya, hasta el 11 de abril. Está bien. Me alegro. Buena dupla hacen, buena dupla. Saludos de Morona Santiago. ¿A quién? A mí, de Morona Santiago. ¿Desde dónde? Macas. Qué chévere, a mí me encanta Macas, hay unos lugares lindísimos ahí para turistear, así que saludos para ellos. Iniciales, MS. Nada que ver, yo en Macas tengo buenos amigos, sí, siempre que... Elio Peña sí, es un caballero el asambleísta Elio Peña. Claro, digo, no hay